buenas tardes. Soy la abogada Jessica Delgado, agente fiscal encargada de la unidad de atención integral SAI, personas de garantía de adolescentes infractores, y al encontrarme efectivamente realizando el turno correspondiente en la semana anterior, se abogó conocimiento a través de un parte policial realizado por agentes de la Policía Judicial y de la Policía de Tungurahua. Dentro del parte efectivamente se hacía constar que al lugar de la detención había acudido el fiscal de Pelileo. Sin embargo, por el análisis mismo de las circunstancias y el relato de la víctima, quien había manifestado haber sido de acá del Puyo y que los hechos se iniciaron acá, el fiscal, realizando un análisis jurídico, se abstiene pues de conocer él y nos remite en el parte policial acá. Efectivamente se trata de un ciudadano cuyo domicilio se encuentra acá en el Puyo. Se realizaron todas las diligencias durante toda la mañana y tarde del día 9 de junio para verificar efectivamente cómo fueron los hechos y tratar de demostrar efectivamente, al ser un delito flagrante, corroborar la responsabilidad de estas dos personas que fueron detenidas. Una mujer que presuntamente trabajaba en uno de los lugares de diversión nocturna de aquí del Puyo, y un ciudadano de nacionalidad colombiana. Efectivamente se pudo señalar las diligencias, como son las versiones de los sospechosos, la versión de la víctima, reconocimiento del lugar donde fueron aprehendidos, es decir, en donde fue rescatada la persona que posteriormente, según versiones de la víctima, luego de haber sido trasladada en contra de su voluntad de un lugar al otro, adecuando la conducta a un secuestro, por amenazas que le hacían durante todo el trayecto, le iban a quitar su vida. Sin embargo, gracias a la intervención oportuna de personal de la policía de Camino Tungurahua, esto es por el sector de Pelileo más o menos, que logran darse cuenta de lo que estaba pasando, y la víctima logra escapar del vehículo pidiendo auxilio al personal policial que pasaba por el lugar. Como fiscalía se realizó todas las diligencias tendientes para verificar y contar con los elementos de convicción para poder formular cargos y dejarles a estas dos personas detenidas. Se llevó a cabo, se señaló por parte del señor juez de la unidad judicial la audiencia a las 8 de la noche. Fiscalía fue en la que solicitó efectivamente se califique la legalidad de la detención de las personas y posterior la flagrancia, en donde Fiscalía iba a formular cargos y pedir prisión preventiva para que estas personas se queden presas. Sin embargo, al existir, después del análisis jurídico, según criterio del señor juez de aquí de Pastaza, que se encontraba de turno, no contaba con elementos suficientes a su criterio y tenía dudas respecto al lugar donde fue cometido, en donde empezaron las amenazas y en donde empezó en ese sentido a obligarle al señor que estaba siendo secuestrado a tenerle bajo amenazas y violencia en contra de su voluntad. Entonces el señor juez se inhibió de conocer la causa, remitiendo el expediente, asimismo con personal de la policía de Tungurahua y con el personal de apoyo del juzgado. Se logró tomar contacto con el fiscal de Pelileo y el juez de turno para evitar que se transcurran las 24 horas y estas personas queden libres. Efectivamente se llevó a cabo la audiencia en la ciudad de Pelileo ante el juez de garantías de turno allá, en donde extrajudicialmente se me puso en conocimiento que efectivamente se ha formulado cargos y las personas se encuentran detenidas en el centro de detención de Ambato. ¿Se puede decir que fue un secuestro esto? ¿Tiene elementos para un secuestro? Sí, existen elementos, sí, porque es un traslado en contra de la voluntad de la persona. Entonces, todos los elementos con los que Fiscalía contaba en ese momento se adecuaba a la conducta penal que establece el Código Orgánico Integral Penal, que es
el secuestro en sí, el traslado en contra de la voluntad de una persona de un lugar a otro. Se pudo verificar con documentos que el señor era de aquí, que se hizo el reconocimiento del lugar de donde el señor fue llevado de aquí, en contra de su voluntad. Y constaba en el reconocimiento del lugar de los hechos realizados por el perito de criminalística que efectivamente el lugar existe, que se encuentra dentro de esta provincia, perteneciente al cantón Pastaza. En ese sentido, la conducta de los detenidos se adecuaba al secuestro. Pero el hecho se había suscitado en la provincia de Tungurahua, en el cantón Pelileo. En el kilómetro 29 vía Baños Pelileo. Es una acción tomada por el personal policial de ese cantón, el cual le corresponde legalmente por su jurisdicción, y quienes habían procedido a auxiliar a una persona propietaria de un vehículo color negro. Manifestaba esta persona ser la víctima de un supuesto secuestro y que en contra de su voluntad estaba siendo trasladado en su propio vehículo en la parte posterior. El relato, según el parte policial manifestado por la misma víctima, indica de que el señor había estado libando la noche anterior, la tarde anterior, en una casa de tolerancia acá en la ciudad del Puyo, acompañado de varios amigos, y posteriormente se unió a esta reunión una de las chicas que trabaja en esta casa con otro amigo de nacionalidad colombiana, de raza afro, quienes habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Posterior, los amigos se retiran y se quedan únicamente el dueño del vehículo, que es la víctima, y las otras dos personas que fueron las últimas en ingresar a la mesa. El señor manifiesta que subió al vehículo en la parte posterior y que conducía el vehículo este señor, que es un supuesto persona conocida, y que a la altura del lugar donde ya había manifestado, el vehículo se queda sin combustible. El señor pide ayuda a la policía acude inmediatamente. Además de ello, la víctima advierte al personal policial haber sido agredido por estos sujetos de intimidad. Con estos factores, la policía del lugar da a conocer al fiscal e inmediatamente se procede a la detención de las dos personas sospechosas. Es trasladado las personas sospechosas, como también el vehículo, en cadena de custodia en los patios de la PJ para la respectiva audiencia. El señor juez conoce el caso y se inhibe, no es competente porque manifiesta que el hecho se suscita en la provincia de Tungurahua. El caso fue trasladado allá y el juez aboca conocimiento a las 6 de la mañana del día siguiente, dentro de las 24 horas, quien dispone la privación de libertad de estos sujetos por 30 días hasta que se investigue el caso. De las investigaciones que se realizó, no se puede determinar de pronto que haya sido un problema más entre ciudadano con las personas que iba viajando. Vale aclarar que nosotros no estamos investigando el caso, la Policía Judicial de Pastaza no. No tenemos ningún tipo de delegación todavía de parte de la autoridad competente, de parte de la Fiscalía, así que lo que les estoy manifestando son hechos de manera muy general que yo conozco porque estuvieron acá los policías de Pelileo para la audiencia. Pero la Policía Judicial de esa jurisdicción es la que tiene que iniciar las investigaciones, o si es que la autoridad competente manifiesta o dispone que la Policía Judicial de Pastaza lo haga, pues estaremos prestos a realizarlo. En el parte policial no decía que tenía alguna sustancia de pronto la persona que fue supuestamente secuestrada. No existe ese tipo de argumento en el parte policial. Bueno, de las novedades que se generaron este fin de semana, ¿alguna que se pueda informar a nivel general? Posteriormente, señor comandante, mire, tenemos casos similares en casas de tolerancia, pero a diferencia de los otros han sido bajo la ingesta de escopolamina. Pero el modus operandi es similar, o sea, se acercan personas desconocidas como que fuesen amigos entrañables,
o simplemente con el ánimo de hacerse amigos y brindarle una copa de alcohol. Y esta persona accede a que estas otras personas desconocidas participen de su grupo, de su ambiente, en su mesa, y deciden compartir. Esta es la oportunidad que el sospechoso, que la persona que quiere delinquir, espera para hacerlo. Entonces, a través de la bebida, le pone estas sustancias, escopolamina, él ingiere y obviamente pues es víctima de los sospechosos, pierde su voluntad, pierde el estado de conciencia muchas veces y entrega dinero, le entrega las llaves del vehículo, etc. Incluso los documentos, saca dinero del cajero. La recomendación es no relacionarse con personas desconocidas en estos sitios porque son concurridos por todo tipo de personas, inclusive personas que esperan, repito, la oportunidad por parte de la víctima para ellos cometer su ilícito. Cumpliendo con las disposiciones del control del orden público, del control del espacio público, de tal forma que permanentemente se viene organizando operativos georreferenciados con el fin de determinar dónde los lugares donde las personas acuden a libar, fuera de los bares, karaoke, discotecas, etc. Esta semana nos vamos a reunir con la autoridad competente con el fin de elaborar una nueva estrategia y tomar acciones correspondientes con el fin de evitar que este tipo de lugares de manera clandestina sean utilizados para la ingesta de licor y posterior a ello se generen un sinnúmero de inconvenientes, accidentes de tránsito, delitos, etc. Entonces, posteriormente haremos conocer sobre este tipo de reuniones y la policía estará siempre organizada, predispuesta a tratar de evitar que este tipo de acontecimientos se suscite. Pero el fin de semana... Puede dar el señor intendente la versión al respecto. De mi parte, la policía acompaña a la autoridad en este tipo de operativos y nosotros mantendremos la operatividad de manera muy profesional, evitando que este tipo de lugares, repito, atiendan de manera clandestina a los ciudadanos.